que para seguir construyendo nuestro presente es necesario sembrar el futuro. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Xatín, semillas, voces que resisten. Iniciamos. Sihuatzin. Tlanse tlacatl mitzcuilia, mitztlatilia, so mitzichtecquilia motomin tlen tatitlani, so tlauel quentzi mitlaxtlauia campa titequiti, tlan mohuehue, amo mitzpalehui como coneguan, tlen ica imopanoltice, tiguelis tiquixpantis, ximoixpanti ica tequihuajeme. Macuili tonali septiembre metzli. Inintonal sihuame tlen nochi tlaltepactli. Traigo en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos. Nos reafirmamos, aquí seguiremos. Baclamas tecapelau chbachuyuch bayani hulchayo asmojyate ganikili sankajunkan Radio Más. Que timbaj mintalaga junkan Inocencio Flores Mina, chabay anikla pashkaj lagay pelau, tankaj smuk pelau bechuyu chibint alin, yu sant, neyu alate chbachu, anika alin pela, ani hulchan. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? El saludo para ustedes, quienes nos escuchan a través de su Radio Más en la 107.7, en la 105.5 de la FM en la zona centro de nuestro estado de Veracruz, y también a ustedes que nos escuchan en la región norte, en la Huasteca. Saludos a través de nuestra radio. Yo soy su amigo Masipini, Inocencio Flores Mina. Les invitamos para que escuchen nuestro programa Xatín, semillas, voces que resisten. En la zona sur, por supuesto, también aprovechamos para mandarles un saludo y esperemos que estén a gusto disfrutando de este día. A Víctor Mortera, como siempre, le decimos gracias por ser parte de este programa, acá en el apoyo de realización directamente desde las instalaciones de Radio Más. Muchísimas gracias, Víctor, y a todo el equipo de realización de esta su emisora. Y bueno, pues en esta ocasión damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero, hermano, Rodolfo Viviano Jiménez, quien es educador popular desde el 2016. Y bueno, pues decirles que él, parte de sus actividades que realiza es acompañar en los procesos organizativos de las comunidades totonacas en la defensa de sus territorios, sobre todo en la zona norte del estado de Veracruz. Y bueno, pues actualmente él está estudiando una maestría que se llama Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, que ofrece la Universidad Veracruzana. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos. Hola, Chincho, muy buenos días. Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí y de compartir en este espacio. Qué bueno, un gusto. ¿Sabes saludar en Tutunacú? Sí, claro que sí. ¿Cómo se saluda en Tutunacú, Rodolfo? Carlen, Huahuixin, Quintucubini Rodolfo, Kitmini Tancha, Xalacpapantla, y así saludamos. Pues bien, qué gusto que nos acompañes y también que nos vengas a compartir información, sobre todo acá en este programa Xatín. ¿Habías escuchado el programa que tenemos acá en Radio Más que se llama Xatín? Sí, claro que sí. Un programa muy sonado, muy famoso, popular. Ahí vamos poco a poco. Gracias, Rodo, por estar acá. Y bueno, pues de eso se trata, que este programa podamos compartir información desde lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, las actividades que realizan también nuestras comunidades, pero también las actividades que realizan pues estudiantes, hablantes también de las lenguas originarias, porque uno de los principales objetivos que tiene Xatín, este programa, es hacer escuchar la voz de nuestros pueblos, la voz de nuestras comunidades. Y bueno, pues eres parte también de una comunidad totonaca, si no me equivoco. ¿Cómo se llama tu comunidad? La comunidad de donde soy se llama Taracuán. Taracuán, ajá. ¿Y que pertenece al municipio? De Papantla. De Papantla. Y Taracuán significa lugar de tarros, ajá, o lugar de las campanas.
Ah, mira, qué Sí, interesante. o lugar de Puanes. Hay como una variedad de significados, pero justo estamos como buscando también esta identidad, ¿no? Eso es bien importante porque cada uno de nosotros debemos de saber del por qué el nombre también o de nuestras comunidades. En muchas ocasiones están construidos desde nuestras propias lenguas, aquello que le llaman los lingüistas nombres toponímicos de los lugares, ¿no? O toponimias. Entonces, pues nos da esa oportunidad de conocer más, pues justamente de nuestras comunidades. Y bueno, pues Rodo, tienes una historia bastante interesante, ya nos has contado en algún momento, en otros programas que hemos tenido contigo, en otros espacios. Y bueno, pues para que nos digas, nos comentabas que tu familia también habla la lengua totonaca. Sí, mi familia habla totonaco, que es el totonaco de la costa, de la variante costa de Papantla. Y pues mis abuelos, mis papás son los que principalmente dominan la lengua totonaca. Ajá, y pues en la comunidad también todavía se preserva la lengua. Los niños, las juventudes, ¿hablan la lengua totonaca en tu comunidad? Ya no como antes. Hay algunos jóvenes que todavía hablan la lengua, pero pues si hablamos de un 100%, de ese 100%, yo creo que un 20% son los que todavía hablan el totonaco y ya a los niños ya no se les está transmitiendo. ¿Qué crees que es lo que está sucediendo desde una mirada que tú tienes de esta ausencia de transmisión de la lengua? Creo que se debe a muchos factores, pero pues uno de ellos justo es el sistema educativo que nos forma para salir de la comunidad y no para quedarnos. Ajá. Y a mí, por ejemplo, me contaban mis papás que cuando iban a la escuela, que no fueron muchos años, mi papá solamente pudo terminar la primaria, mi madre llegó hasta 3er grado de primaria, pero pues ellos cuentan de que sufrieron muchas violencias, no podían utilizar el traje, la vestimenta tradicional totonaca, tampoco podían hablar la lengua, había castigos si es que usaban la lengua, no podían comunicarse, había una imposición del castellano y eso de alguna otra forma fue como pues limitando, desplazando, discriminando, ¿no? Y que también mis papás me han contado de que, o sea, cuando la gente de la comunidad quería hacer algún trámite en el municipio, les costaba bastante porque el personal no sabía hablar, no sabe la lengua totonaca, ¿no? Entonces comenzaban a ver que las personas de las comunidades tenemos ciertas limitantes y entonces comenzaron a promover la enseñanza del español también. Justo surge así también este desplazamiento, ¿no? Pues también todo el rollo de discriminación, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, los prejuicios y muchas otras cosas que de alguna u otra forma hacen que los papás pues ya no quieran transmitir la lengua totonaca. ¿A ti ya no te enseñaron a hablar la lengua como lo hablan tus papás, tus abuelos? No, a mí ya no, justo por ese miedo, ¿no? Por ese miedo. Como para proteger a la familia. Para proteger a la familia, exacto. Entre mis papás y mis abuelos la comunicación principal es en totonaco. Pero ¿con ustedes los hijos? Con nosotros los hijos ya no, ya es en castellano. Sí, mis hermanos y yo aprendimos el totonaco escuchando. Ustedes lo escuchan, aunque les cuesta trabajo, entiendo hablar. Claro. Pero pues algunas palabras sí. Sí. Yo he practicado y he intentado generar algunos diálogos. Cuando estoy con los abuelos, con las abuelas, pues intento comunicarme con ellos en totonaco. ¿Y lo aceptan? Sí. Y ellos también reconocen que no lo hablo al 100%, pero les da gusto que me comunique en la lengua de la comunidad. ¿Y tú qué piensas a futuro? ¿Tienes que aprender el totonaco? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro, tengo que aprenderlo al 100% porque es parte del legado, es parte de la herencia de la sabiduría de mis abuelos y de mis papás. Sin duda. Pues gracias, Rodo, por compartirnos esta experiencia, un acercamiento desde tu persona como Rodo, la familia, todo tiene que ver con la lengua, la cultura y cómo en estos tiempos vamos
haciendo diálogo con las personas de nuestras comunidades. Bueno, pues Rodolfo más adelante nos va a compartir sobre una invitación que nos trae, así que no se vayan, amigos, amigas, esto apenas va comenzando. Por lo pronto queremos compartirles una canción que se llama El Gavilán Pollero. Es de Salomón Trejo, cantada en la lengua ñujú. No se vayan porque esto apenas va comenzando. Numa ani manadin nego, da que tu numa sei pagasigo, shima ani yaga tugo, ya viña numa ani nuna toni, numa ani manadin nego, da que tu numa sei pagasigo, shima ani yaga tugo, nuna toni na toni na toni, ya viña shima ani nuna toni, no wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya viña shima ani nuna toni, no wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. Nuna toni, numa ani manadin nego, da que tu numa sei pagasigo, shima ani yaga tugo, ya viña numa ani nuna toni, numa ani manadin nego, da que tu numa sei pagasigo, shima ani yaga tugo, nuna toni na toni na toni, ya viña shima ani nuna toni, no wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya viña shima ani nuna toni, no wasinga ma ani ngekwa, magandai kotono mangungani. Soy Dana Jazmín López Márquez. Cursaré el 4º grado en la Escuela Primaria Bilingüe Hidalgo y Costilla del municipio de Sotiapan, Veracruz. Les mando saludos, compañeros y compañeras, estudiantes de todo Veracruz. Les invito a que lean y escriban mucho. También hablen su lengua materna. La mía es Nuntajuy. Saludos, abuelita Isabel. Saludos, mis hermanos. He ido con mi abuelita. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos. Soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Ge kwani ni Santa Maria ge yadan khai enbi ge yanda ge atsmayo na ni dore na ya bi man anda yan tidin khat na ya di ken he ge yanda ya tengu wetsa puniti shi ba pu ya etem bi man anda yan ti ya ge man yadan khai enbi hinge hodi tsui ag di hosto yanda an toge din zo foko pa tho gi shippi da ba ma gi shippi da ba ya bu bam ba fi que toque bugi hiasto agi tsui ya da ba maya abuni na mama ke ko hiasto na nang kha bu hinge tsodi tsui. En la comunidad de Santa María Pipilhuasco
Los abuelos Yujú cuentan que los tecolotes son una especie de policía del Nidú, lugar de los muertos, pues son animales mensajeros. En nuestra cosmovisión otomí, ellos avisan sobre las desgracias o accidentes cuando vienen a cantar al árbol de tu patio. Los abuelos recomiendan no regañarlos o hacerles daño, pues solo cumplen con su trabajo. Lo mejor es hablarles tranquilamente, mencionando que se retiren y que queremos seguir tranquilos en la vida. Caso contrario, si les pegas o regañas, van de vuelta a Nidú, lugar de muertos. Se llevan la piedra o palo que les tiraste y reportan tu acto de agresividad. Hunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Batailantot alaqawni, batailantot alapanak, taxmokyaw bachuani, chivint alint, tabilano kilagajka, junkan Rodolfo Viviano, yuchpa quintamintan, lajpute eninin, tash ishputsukushne bachu quintamintan kunta inin, yuka alena bachuani, kate enau. Pues estamos retomando esta conversación con Rodolfo Viviano Jiménez, quien nos acompaña. Él es estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad de la UB, estudia en la sede Jalapa y nos da gusto que nos venga y nos cuente de él. Ya nos acaba de compartir hace un momento de que en la comunidad los niños o las niñeces pocos hablan la lengua, hay una ausencia de esta transmisión de conocimiento y de la lengua, sobre todo, en este sentido de que, pues, para proteger a la familia, para proteger a las niñeces, por lo que ha implicado tener una historia, lo que ya nos contó Rodolfo. Y bueno, pues por otro lado, Rodolfo, tú estás retomando esta parte de la academia, estás cursando una maestría, nos cuentas que ya a punto de concluir. ¿Cuál está siendo tu tema de análisis en estos tiempos? Sí, en la maestría estoy haciendo una investigación sobre la relación biocultural que hay entre los totonacos y la vainilla. Eso es bien interesante. Sí. ¿Y qué nos quiere decir esta parte de la relación vainilla? Nos suena como importante porque pues sabemos que Totonacapan, un territorio clave en esta producción justamente de la vainilla. Cuando hablamos de vainilla es también hablar de Papantla, porque nos ha dado identidad por muchos siglos, por muchas décadas. Y en Papantla está la cuna de la vainilla. Ahí tenemos la denominación de origen. Y la vainilla es una orquídea de México y que de aquí salió para todo el mundo. Y en México tenemos la vainilla con el mejor aroma y con las mejores características. Y que nos ha dado identidad, no solamente en Papantla, sino que en el Totonacapan, en la región del Totonacapan. Claro. Sí, y justo, pues, esta orquídea pues ha sido muy importante, no solamente culturalmente, sino también actualmente pues tiene una importancia económica, biológica, ¿no? Y comercial. Entonces, pues, eso lo hace también un tema relevante para que pues en la academia podamos como analizar, investigar, ¿no? Escribir y conocer un poco del mundo de la orquídea, de la vainilla. Vemos que hay una convocatoria, una invitación, que va a haber un evento pronto. ¿De qué se trata esta invitación? Sí, quisiéramos hacer una invitación pues a las personas que nos están escuchando a celebrar el encuentro biocultural de la vainilla en Ojital Nuevo, Papantla, Veracruz. Y pues la comunidad está organizando este evento justo porque se reconoce de que los totonacos y la vainilla tenemos una relación biocultural y que en el tiempo
se han generado conocimientos tradicionales y que actualmente estos conocimientos tradicionales que han permitido la conservación de la vainilla están en riesgo de perderse y que se debe a distintos factores, pero justo necesitamos abrir estos espacios en donde reconozcamos la importancia de los conocimientos tradicionales en el manejo de la vainilla y donde también se puedan fortalecer. Por eso la comunidad está promoviendo este encuentro biocultural como un espacio en donde reconozcamos los conocimientos tradicionales de la vainilla, pero también se puedan transmitir a las juventudes de la comunidad y a otras juventudes de comunidades aledañas. ¿Qué fechas van a ser, Rodolfo? El encuentro biocultural se va a llevar a cabo el 20 y 21 de septiembre, cae en sábado y domingo, fin de semana. Y se espera que vayan otras comunidades, por lo que hemos escuchado. Principalmente está dirigido a la comunidad de Ojital Nuevo. Bueno, ya hay un grupo de 11 jóvenes que están participando en este proceso, pero también se está invitando a más juventudes de la comunidad, incluso a escuelas de otras comunidades aledañas. Entonces se espera que haya también participación de comunidades que se dedican también a la producción de la vainilla. ¿Tú eres parte de los integrantes organizadores? Sí, acompaño el proceso, pero quien está promoviendo, quien está organizando, pues es la comunidad. O sea, es el agente municipal, don Román, don Francisco, doña María y muchos otros que están metidos en todo este proceso y pues es un evento de la comunidad y claro, con acompañamiento a lo mejor de mi parte, pero pues es más comunitario y también es la suma de esfuerzos, de voluntades. ¿Qué actividades, aparte de platicar esta importancia que tiene en la transmisión de conocimiento a través de cultivar la vainilla, todo lo que implica también en el proceso de sacar algún producto, pero qué más actividades va a haber? Pues va a haber actividades muy interesantes en 2 días. En el primer día tenemos planeado un foro comunitario que le hemos llamado Las Juventudes en el Corazón de la Vainilla. Y pues bueno, en este foro queremos hablar sobre los conocimientos tradicionales de la vainilla, queremos hablar sobre el problema que existe actualmente de la brecha que hay en la transmisión de conocimientos de la vainilla hacia las juventudes. Y también queremos hablar sobre las mujeres y la relación que hay con la vainilla, la gastronomía de la vainilla que también se ha estado pues olvidando, ¿no? Y pues bueno, también vamos a hablar sobre los retos y las oportunidades del desarrollo empresarial comunitario, la importancia de que los productores, de que las productoras se puedan organizar para poder pues vender, ¿no? Y poder comercializar mejor su producto. Escucharte nos resulta como 3 palabras clave: la parte cultural, organizativa, la parte económica, que no es menor, platicar y sistematizar todo lo que implica en esta región del Totonacapan y sus comunidades. No se vayan, amigos, amigas, vamos con otra canción. Esta canción que les vamos a compartir lleva por nombre SOS, es de Guillermo Espina y de Germán Ávila. Escuchemos y volvemos con más para ustedes. Se ven los mares, montañas, ríos y valles en un lindo amanecer. Lo mismo que por las tardes se tiñe el cielo de rojo cuando empieza a oscurecer.
Nuestro cielo está iracundo por el daño irremediable que causa la humanidad. La explotación indebida destruye la ecología ambientalista y social. Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor hagamos algo, esto es un SOS, pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad. En Radio Más son las 12, con 29 minutos. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. El abuso policial y la extorsión son conductas que no tienen lugar en el estado de Veracruz. Si fuiste víctima de una incorrecta actuación de la Policía Estatal, denuncia. Puedes hacerlo a través del portal oficial veracruz.gov.mx/seguridad al teléfono 2281 41 3800 o a la línea de emergencia 911. Nuestra misión es preservar tu seguridad. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Ven a dar el grito este 15 de septiembre y celebremos juntos el 215 aniversario de nuestra independencia. Disfruta de una gran fiesta mexicana con música, juegos tradicionales, gastronomía y un ambiente lleno de alegría y diversión. Prepárate para cantar y bailar con la súper explosiva Sonora Dinamita y la original Banda El Limón en el gran concierto de la noche. Te esperamos a partir de las 8 de la noche en el centro de Jalapa, Veracruz, porque la libertad y la pasión de ser mexicanos se sienten más fuertes juntos. Veracruz está de moda. Gobierno del Estado. La temporada de lluvias y ciclones se aproxima y tú puedes prevenir inundaciones y emergencias. Mantén libres los drenajes y coladeras. Si tu vivienda se ubica en ladera o acantilado, revisa posibles grietas y filtraciones en las paredes. Si habitas en la costa, consulta los pronósticos sobre oleaje y respete las banderas de alertamiento. Ubica el refugio más cercano en veracruz.gov.mx/protección civil. Es momento de estar alerta. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Rumbo al segundo Simulacro Nacional 2025, te recordamos que por primera vez en Veracruz recibiremos un mensaje de alerta en nuestros celulares. Pero no te alarmes, en esta ocasión se trata solo de una prueba que te llegará a las 12 horas del día 19 de septiembre. También te recordamos registrar tu casa, escuela o centro de trabajo en la plataforma nacional www.preparados.gov.mx para que al final recibas un reconocimiento por tu participación. En Veracruz, la protección civil es la tarea que nos une. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Amiga veracruzana, ante una situación de violencia y que ponga en peligro tu vida, no estás sola. Puedes solicitar protección judicial en la plataforma Veracruzana Protegida, las 24 horas del día, los 365 días del año. Encontrarás códigos QR distribuidos en espacios públicos de las principales ciudades del estado. Ingresa a veracruzanaprotegida.pjveracruz.gov.mx y recibe ayuda inmediata. Veracruz, Gobierno del Estado.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Con una llamada al 911 puedes denunciar cualquier actividad sospechosa o delito de forma completamente anónima. Comunícate en caso de tener alguna emergencia e incluso si requieres de protocolos para primeros auxilios. Tu voz es poder. Denuncia al 911. Veracruz, Gobierno del Estado. Hola, les saluda Coach Dave Canales. Estás escuchando Panthers Football en la red de radio de los Carolina Panthers. Segunda semana de la NFL. Este domingo, 14 de septiembre, a las 2 de la tarde, las Panteras de Carolina visitando a los Cardenales de Arizona. Porque con Radio Más y la Furia Pelina, sí se puede. Subin kumatong tam tan huyi y ya chui pap. Batailantó Anita Asmujiao Bachu Ischibint Kilarakan, Rodolfo Viviano Jiménez Baquintalajputeñan, yo yo unch delita patsay Bachu, la Ishputablanash, Anch Totonacapan, yo Shenxanti, Telemispay Bachu Vainilla, ne Bachu Quinta Kunta Iyamba, ka Anka la Katachtochnet Kalena, Bachu Ani la Camint, Animal Kiyo, Andoch Pahlo, Pushontan, yu Hulchan Septiembre, Tanka Alena Bachu, la Gatan Tachtochnet, Tikatrilek Chibina Bachu Ishlita Patskan, yo Anch Bachu Yutili, Mokai, yo Vainilla, Telakpute Pelay Bachu. Ani la Caputaulan, la Saberjonit Yujuncan, Ojital, Nuevo, Abispapantla, Veracruz. Bachunch, Catelano, Bachasmugnan, Yoni Quintalajputeñan, Quintalajuncan. Continuamos con ustedes el saludo que nos escuchan pues en la zona sur, en la zona centro, en la zona de la Huasteca y en la región del Totonacapan, donde nos escuchan. Les saludamos con mucho cariño a través de nuestro programa Shatin, Semillas, Voces que Resisten, y por supuesto a través de nuestra emisora Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Retomamos esta charla que tenemos con Rodolfo, que nos viene a invitar del encuentro biocultural de la vainilla que se llevará a cabo en Ojital Nuevo, en Papantla, Veracruz, 20 y 21 de septiembre. No se la pierdan. Allí habrá pues muchas actividades, y parte de lo que tiene el nombre de este encuentro es sabiduría de los abuelos, esperanza de los jóvenes. Bastante importante estas frases que pone Rodolfo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que anunciarlo? Porque se nos hace muy llamativo que lo llamen de esta forma, pues este evento. Sí, lo hemos llamado así porque creemos que las juventudes pueden ser los guardianes que van a cuidar la vainilla, que van a abrazar los conocimientos tradicionales de la vainilla, y que lo van a seguir promoviendo en la comunidad y lo van a seguir transmitiendo. Entonces, también buscamos que en este encuentro se genere una reflexión de que el cultivo puede unir a las familias, ¿no? Puede fortalecer los lazos familiares para seguir trabajando la milpa, seguir trabajando en el acahual y involucrar a las juventudes, ¿no? ¿Cómo se llama la vainilla en la lengua totonacu? En totonaco se dice Shanat. Shanat. Quintut mi Shanat. Dame o sí, ¿verdad? Dame tu vainilla. Sí, así es. Kimashi min Shanat. Así. Pues, ahí vamos aprendiendo poco a poco acá nuestra lengua hermana, la lengua totonacu. Y bueno, algo interesante que mencionabas hace ratito, Rodo, y que por eso creo que es importante también este tipo de eventos, encuentros, que nace desde la comunidad. Y nos decías que hay como una ruptura, esta transmisión de conocimientos en el trabajo con la vainilla. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues en la comunidad de Ojital Nuevo hay muchos problemas, así como en otras comunidades, y una de ellas es la migración. Ajá. Las juventudes se están yendo a trabajar a otros estados del país y pues consigo se llevan la danza de los voladores, consigo se llevan la danza de los guaguas, de los negritos, se llevan su lengua, se llevan su identidad, se llevan lo que los hace ser como Ajá. parte de la cultura totonaca, ¿no? Por un lado está eso y que también eso de alguna otra forma debilita, ¿no? Y esta conexión biocultural que hay con la vainilla, pero también genera que no tengamos a las juventudes para producir o sembrar vainilla en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso es uno de los problemas que se tienen en Ojital Nuevo, pero también pues la presencia de la industria extractiva de petróleo, uh-huh, que ha generado muchos impactos negativos sociales, ambientales, económicos en la región, y que en la comunidad de Ojital Nuevo y comunidades aledañas pues ha provocado la escasez total del agua. Hay muchísimas comunidades, entre ellas la de Ojital Nuevo, que compran agua desde hace más de 30 años. Impresionante. Y que obviamente si no tienes agua en la comunidad, no tienes agua para los cultivos, no puedes producir la tierra. Y entonces por ende no tienes agua para la vainilla. Y además tenemos el problema de la deforestación, tenemos el problema del cambio climático, y que pues ahora las sequías se están extendiendo más y llueve menos, y eso también provoca la caída temprana del fruto de la vainilla, provoca más plagas y enfermedades, que no tengamos las condiciones de suelo, de clima, ¿no? que requiere la vainilla para que se pueda desarrollar. Todo esto influye en que esta transmisión del conocimiento continúe, ¿no? Así es. La migración, la entrada también de proyectos que no es acorde a la región, la escasez de agua y que tiene que ver con esta entrada de proyectos extractivistas, ¿no? Corrompe la comunidad. Está como para seguir analizando, y qué bueno que de alguna otra manera esta comunidad pues está consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Y que estas actividades como el Encuentro Biocultural de la Vainilla, pues en la medida de lo posible pues haya un espacio de diálogo y de reflexión, y bueno, pues ojalá haya como pues se encuentren caminos, ¿no? Para seguir fortaleciendo, porque así como nos platicas, la vainilla pues es parte elemental de la vida de los pobladores o de las comunidades en el Totonacapan. Entonces tenemos que seguir reflexionando en torno a lo que sucede, ¿no? No pensaríamos que alguna comunidad comprara agua, ¿no? Porque siempre decimos que si compartes con la naturaleza, pues tienes agua, pero que nos enteremos ahora que la comunidad de Ojital Nuevo compra agua es bastante fuerte, ¿no? Y lo que lleva más allá de lo que podemos analizar, ¿no? Entonces, pues nos da gusto que nos compartas esta información y que pues de manera conjunta la comunidad también vaya reflexionando en torno a la situación en la que viven. Nos vamos con una sección, no se vayan, esta sección que viene es Aprendamos Nuestra Lengua. Hoy toca conocer la lengua Limasipi y les invitamos para que volvamos acá en Shatin, Voces que Resisten. Mátimo mastican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Lima al-Ama, Limasipi. Shanti, tichunch mokaich.
Navas puxanta shibit. Chabay bakapuleño yukinchibintika junkan lima al ama lima sipi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua lima al ama lima sipi. Que algunos le dicen tepegua. En lima sipi nombramos las frutas De la siguiente manera. alashush, Naranja, hak, plátano, shtala hak, lakto hak, plátano cuadrado, kuhun, zapote amarillo, chalagüite cubierta. Bueno, ahora también vamos a conocer los nombres De algunas frutas del monte. asibit, Guayaba, katahak, mamey, pushululu, granada silvestre, chiut, pitaya, putux, tomatillo, jobo. Shanti, ¿cómo se dice pitaya en Limasipi? Se dice chiut. ¿Y la fruta de mamey, cómo se le dice? Se le dice jatahak. La lengua lima al ama limasipi tepehua es parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Esto fue Aprendamos Limasipi. Lika Shanti. Lika Shibit. Este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Soy Dana Jazmín López Márquez. Cursaré el 4º grado en la Escuela Primaria Bilingüe Hidalgo y Costilla del municipio de Sotiapan, Veracruz. Les mando saludos, compañeros y compañeras, estudiantes de todo Veracruz. Les invito a que lean y escriban mucho. También hablen su lengua materna. La mía es Nuntajuy. Saludos, abuelita Isabel. Saludos, mis hermanos. He ido con mi abuelita. Batailantot alagauni, batailantot alapanak taxmujyo kilahkani Rodolfo, Baquinta Kunta Iyam, Bachu, Ani la Caputable Hospital Nuevo, Ani Papantla, Veracruz, Puxontan, Julchan, septiembre, Tanca, Alena Bachu, Lagatan, Taxtohnat, Katirilik Chibina, Bachu, Tajonitic, Ishputaulangan, Nitichunchich Pachuch, Nomputunt, Tankenanka, o Tanyunch Ishputaulangan, Techan, Yoni, Ano Sehenshant. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, acá en la charla con nuestro buen amigo Rodolfo Viviano Jiménez, quien nos ha venido a hacer la invitación en el encuentro biocultural de la vainilla, entre que vamos mencionando de lo que va a haber, el objetivo de esta actividad. Ya nos decías que va a haber un evento importante, porque va a haber en el primer día pues algunas charlas, pero en el segundo día, Rodolfo, ¿qué es lo que va a haber, que sería el 21 de este mes de septiembre? Sí, el día 21 nos vamos a reunir en un vainillal que está en el acahual de un productor, y pues bueno, ahí vamos a tener un taller teórico práctico sobre manejo integral de la vainilla en sistema de acahual. También vamos a tener una presentación de video
donde se va a hablar sobre la importancia de los cuidadores espirituales de la vainilla. Y pues vamos a tener también una serie de talleres paralelas, como taller de mural comunitario de la vainilla, taller de redes y comunicación y elaboración de juego de lotería de la vainilla. Y pues bueno, así terminaríamos el segundo día del encuentro biocultural de la vainilla. Va a estar cargado entre este diálogo que buscan entre los abuelos, las juventudes en el primer día, y esta práctica que tiene que ser en una parcela. Es bastante importante porque ahí es donde pues muestran las habilidades, pero también el cuidado. Algo bien importante que mencionas, Rodolfo, es la parte espiritual o la parte de la espiritualidad de la vainilla y las comunidades totonacas. ¿Qué implicaciones tiene? Sí, la vainilla y los totonacos tenemos una relación espiritual, mítica y simbólica. Tenemos en los totonacos tenemos cuentos, incluso tenemos una leyenda de la vainilla. Pero también en nuestro mundo totonaco hay algunos abuelos que dicen que existen 800 cuidadores espirituales. Y de esos 800 hay algunos que se dedican a cuidar específicamente la vainilla. Por ejemplo, hay algunos cuidadores espirituales que cuidan la cueva, que cuidan el agua, que cuidan el aire, que cuidan, que cuidan el maíz, que cuidan el cerro. Y, por ejemplo, uno de ellos es el quihuícolo. El quihuícolo es un cuidador espiritual, o también le llaman el dueño del monte. Cuando vas al monte, antes la gente iba al monte y ahí se colectaba la vainilla de manera natural. Pero para poder entrar al monte hay que pedir permiso. Hay que llevar cigarro, aguardiente, incienso, comida, hay que ir con fe y hay que hablarle al monte, hay que pedirle permiso al cuidador del monte para que no nos pase nada y no nos perdamos en el monte. Pero también está la otra cuidadora espiritual, que es Quihuichat. Y Quihuichat es la abuelita o la esposa de Quihuícolo, y Quihuichat se dedica a cuidar las plantas medicinales que existen en los montes. Y entonces también hay que pedirle permiso a Quihuichat, ¿no? Y así como estos cuidadores espirituales, hay muchos otros que están alrededor del manejo y la producción de la vainilla. Entonces los tenemos que recordar, tenemos que seguirlos, tenemos que seguir respetándolos, ¿no? Importante entonces esta charla que va a haber, este evento que están ustedes programando, porque todo eso me imagino que lo van a reflexionar. ¿Sí? Claro que sí. Esta parte de la relación hombre-vainilla, los bienes comunes, o todo esto que le llaman lo biocultural, ¿no? Esta relación de la vainilla y lo biocultural. Entonces, pues, ¿qué mensaje nos dejas, Rodolfo? El tiempo nos va apremiando, pero ¿qué nos dices? ¿Con qué nos vamos? Quisiera precisar que este encuentro biocultural de la vainilla pues será un primer espacio, un primer momento para que la comunidad de Ojital Nuevo se congregue y pueda reconocer, valorar los conocimientos tradicionales de la vainilla y que puedan involucrar a los jóvenes, a las juventudes de la comunidad. Y pues queremos hacer la invitación a las comunidades aledañas a que asistan y que se reúnan para pues reflexionar y dialogar en torno a la vainilla, que nos ha dado identidad durante muchos siglos. Te agradecemos muchísimo compartir y esta invitación al encuentro biocultural de la vainilla en la comunidad de Ojital Nuevo en Papantla, Veracruz, que es el 20 y 21 de septiembre. ¿A qué hora se empieza ya nada más para tener? Empezamos a las 8 de la mañana en los 2 días. El primer día cerramos a las 5 de la tarde y en el segundo día 6 de la tarde. Pues ahí tenemos la información. Si alguien quiere también tener más información, ¿puedes dar algún número?
El número es 784-136-0867. Y nada más quisiera precisar que el evento se va a realizar en el domo de la comunidad, en la galera, así le decimos en las comunidades, en la galera de la comunidad. Llegan, preguntan ahí dónde está la galera o el domo de la comunidad. Sí, hay que llegar y preguntar dónde está la subagencia municipal de Ojital Nuevo y les van a decir, y ahí a un costado está el domo comunitario. ¿Nos repites el número, por favor? 784-136-0867. Malakpuchunch Laga Rodolfo. Muchísimas gracias, Pashkat Katsini. Pashkat Katsini. Pues agradecemos a ustedes por dejarnos compartir esta información aquí en nuestro programa Shatin Semillas, Voces que Resisten. Como siempre, Víctor Mortera, a todo tu equipo le decimos gracias y bueno, pues también a las autoridades de Radio Más, a las autoridades de la Abeli, quienes en coordinación hacen posible su programa Shatin. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina, como siempre les agradecemos, pues nos escuchamos en la próxima emisión. ¿Te gustaría escuchar y conocer la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz? Escucha. Shatin, Semillas, Voces que Resisten. Todos los viernes en punto de las 12 horas del día, a través de las frecuencias de Radio Más y por www.radiomás.mx. Una producción de la Abeli y Radio Más. Shatin, semillas de nuestras lenguas que florece en el pensamiento de nuestros pueblos. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Shatin, semillas,
Voces que resisten. Nos escucharemos en la próxima emisión. XHTAN 101.3 de FM con 5.000 watts de potencia desde Cerro Verde en la Sierra de Guayacocotla, en el norte del estado. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.